Génesis 4, 1 al 10. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En la versión nueva traducida simplemente dice así. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales. Sí, eso lo dice la Biblia, ¿ok? Conocer es relaciones sexuales. Con su esposa Eva, y ella quedó embarazada, y cuando dio a luz a Caín dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz el hermano de Caín, le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, y Abel también presentó una ofrenda, los mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ensanchar es enojar. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Padre, damos gracias por tu bendita palabra que habla en nuestro corazón, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser sensibles a ella, y a ser moldeados por ella, Padre, que por medio de ella nuestra vida, Señor, sea guiada. Señor, porque en última instancia, la gloria te pertenece solamente a ti. Tú conoces, Señor, los misterios revelados en ella. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla y a vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje, conocido por muchos de nosotros, es un pasaje un poquito, como uno dice, escabroso, ¿verdad? Y no solamente escabroso, sino que uno dice, ¿realmente quiero yo predicar de esto? ¿En qué lío me he metido yo, verdad? Yo le he titulado a este tema, Corazones Regenerados. Corazones Regenerados. Y voy a explicar por qué. Pero antes de esto, si usted nota, en la historia de Caín y Abel, el contexto nos habla de varias cosas interesantes. Vamos primero con esto. Esto viene, ¿verdad?, de Adán y Eva, ¿verdad?, la primera creación. Ellos estaban en el huerto de Edén, tenían una armonía perfecta con Dios, por ende había una armonía entre ellos como matrimonio, por ende, Satanás, capítulo 3 sostienta, y hemos escuchado esa monte memoria, para que ellos se rebelen contra Dios. Y ellos, en su propia iniciativa, se rebelan contra Dios, desobedeciendo a Dios, y todo el mundo sabe que Dios le dijo que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué iba a ocurrir? Iban a morir. Así que podemos entender, y hemos dicho esto antes, que el hombre y la mujer no fueron creados para morir. La muerte es consecuencia de la desobediencia del pecado. Pero entonces vemos entonces que Caín y Abel tienen dos hijos. Y es la famosa historia, ¿verdad? ¿Quién? Caín y Abel. Dicho, Adán y Eva.
déjame corregir. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Y es interesante porque si usted nota en el versículo 1 del capítulo 4 de Génesis que acabamos de leer, cuando Eva concibe a Caín, ella dice estas palabras: por voluntad de Jehová he adquirido varo. Y si usted conoce un poco la historia judaica, que todavía no había nacido la nación de Israel, eso viene después de Abraham. Pero desde el momento en que Dios, Génesis 3.15 dice, es Génesis 3.15, que habla de la redención. Siempre que el hombre crea un desorden, Dios vuelve a ordenarlo. Donde dice que de la descendencia de la mujer habría de nacer un varón que habrá de herir la cabeza a Satanás, y Satanás haría que herir el calcañar, que no es una herida mortal. Y eso ocurre. De la descendencia de la mujer nace ¿quién? Jesucristo. Que aplasta la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Así que ese cumplimiento profético desde Génesis 3.15 se cumple en el Nuevo Testamento. Pero muchas mujeres, no solamente las judaicas, eso continúa de generación en generación, pero desde Eva, que fue, ¿verdad?, según lo atestigua la palabra, la primera mujer que engendra, ellos tienen la esperanza que el que habría de restaurar lo que ellos dañaron iba a ser el hijo de alguna mujer. Eventualmente, por eso es que nosotros vemos la Virgen María y no nos sorprende porque conoceremos el final de la historia, pero las mujeres, desde Adán, desde Eva hasta María, pensaban que en algún momento el Redentor, el que iba a restaurar, ¿verdad?, lo que el hombre había dañado en Génesis, iba a ser de alguna mujer. Por una mujer embarazada, tiene la esperanza de que ese Mesías iba a nacer a través de Eve. Pero ella está pensando, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. O sea, lo que nosotros dañamos en el huerto de Edén, tiene el contexto, de la interpretación. Obviamente otro no lo vemos porque no está tan revelado ahí, pero lo que Cetas dicen, que ella estaba esperando que ese varón fuera el que redimiera el revolú que ellos crearon. ¿Me puedo entender en la revechuela? No entendemos, claro. Así que, pero todos sabemos que ocurrió tiempo después, cuando nace María, y el Espíritu Santo dice, será concebido por medio de ti, ¿verdad? Y por medio de María se cumple Génesis 3.15. Dicho esto, dice la Biblia, y solamente quiero leer esto para entonces ir a unos puntos importantes, que después dio a luz a su hermano Abel. Así que nació primeramente Caín, y luego nació ¿quién? Abel. Y Abel fue pastor ¿de qué? De ovejas. ¿Y Caín fue qué? Cultivador o labrador de la tierra. Así que tenían dos oficios: pastor de ovejas y cultivador de la tierra. Y aconteció que después del tiempo, ya ellos eran adultos, jóvenes adultos, no se dice específicamente su edad, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Aquí yo no voy a ir a esta cuestión de ofrenda porque este texto se ha manipulado tantas veces. No tiene nada que ver con lo que muchas veces dice, pero voy a mencionarlo para entonces ir a donde quiero llevarlos en esta mañana. Así que Abel trajo también los primogénitos de su oveja. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Vino con una intención buena? Sí. Trajo una ofrenda a Jehová. Pero Abel trajo de los primogénitos de las ovejas. La Nueva Traducción Viviente dice los gordos. De hecho, una actitud, y esto muchas veces se cree traer al contexto actual, que no tiene nada que ver, pero lo primogénito era un acto de fe, porque cuando nacía lo primogénito, era como dice, ok, después de este, ¿quién más va a nacer? Era como dar lo mejor de lo mejor. Así que era un acto de fe, especialmente aquellos que dependían del ganado o el cultivo, dar lo mejor de lo mejor. Y eso no era el hecho de que Dios mirara con agrado la ofrenda y con desagrado porque tiene más valor. No, lo que Dios estaba viendo es la actitud del corazón. Es como cuando usted ofrenda, no piense tanto que usted ofrenda y piensa en la cantidad que usted da para el Señor. Usted cuando ofrenda, usted lo está haciendo porque usted confía de que todo lo que usted tiene viene de Él. Y usted no tiene ningún problema en darle al Señor lo que Dios, por gracia, te dio a ti. El tema no es ofrenda, así que pueden respirar, ¿ok? No voy a pedir una ofrenda. Sí, porque lo digo porque a veces cuando hay este texto como que lo manipulan. Pero volviendo al punto, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. Hasta ahí estamos claros. No por lo que dieron, sino por la actitud del corazón. ¿Ok?
Y hay mucha tela para cortar, pero ese no es el tema que quiero trabajar hoy. Así que para otra ocasión lo vamos a hacer. Voy a ir directamente al tema que quiero llevarlos hoy. Y por esta razón, Caín se enoja. Y se enoja, ¿por qué? Por lo que dijimos anteriormente. Porque Dios mira con agrado la ofrenda de su hermano, pero mira con desagrado la ofrenda de él. Se enchismó. ¿Podemos decir es un domingo por la mañana? Como dicen en Puerto Rico, los boricuas. Te molestaste. ¿Alguien se ha molestado día conmigo? ¿Confía en su pecado ahí? ¿O todos somos mentirosos? Sí. ¿En algún momento ustedes han cegado a alguien, aunque sea como chiquito? ¿Por qué? Porque papi o mami miró a mi hermano y a mí no. Y eso como que, tú sabes, tanto fue así que el enojo de Caín, dice la Biblia, que en el versículo 5 se enojó o se ensañó Caín en gran manera que decayó su semblante. ¿Cuántos han conocido lo que es el lenguaje no verbal, el body language? Usted ha visto personas que tú dices, tú te ves enojada, yo estoy bien, ¿por qué tú dices eso? Porque yo estoy observando que aunque no verbalizas nada, tu body language o tu lenguaje no verbal me está diciendo lo contrario. Así que era obvio, ¿verdad? Por más que pudiera esconder a Caín su enojo, que estaba molesto. Es interesante porque Dios se le acerca a Abel antes de que ocurra el desenlace final que todos conocemos. ¿Y cuál es la conversación que Dios tiene con Abel? Con Caín, perdón. Cambian los nombres. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te han molestado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En todo esto, o con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. O sea, he dado el poder para dominar tu pecado, pero tu pecado está en la puerta. ¿Y qué busca tu pecado? Controlarte. Lo vemos en la Nueva Traducción Viviente. Alguien puede, o no sé si nosotros ponemos simbólicamente, que todos hemos tenido una lucha con el pecado. Cuando usted tiene una lucha con el pecado y parece como que, no es una lucha de poder, de quién domina. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado? Pero dice la palabra que si pecamos, tenemos que un abogado, un consolador, y que podemos entrar en el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Gracias a Dios por Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado que representa esta parte de la Escritura es como decir, y quiero que usted entienda, porque obviamente hay que estudiar el contexto. Si usted tuviese un león rascando tu puerta, ¿lo dejaría entrar? No, porque sabes que eventualmente ese león, ¿qué? Te va a matar. Lo que está diciendo Dios es que el pecado está a la puerta queriendo entrar, pero de ti será el deseo de dejarlo entrar o no. Hay pecados con los que luchamos que son tan fuertes en nosotros porque las alimentamos que eventualmente cuando queremos evitar la puerta ya está abierta y es muy tarde. Tal es así que aún hablando con Dios, porque conocía a Dios, Caín invita a su hermano al campo y decide matarlo como quiera. ¿Tú puedes entender eso? ¿Cómo es posible que yo tenga una conversación con Dios de tú a tú y aún después de haber tenido una conversación, no hay arrepentimiento, no hay convicción y yo decido como quiera hacer lo que yo iba a hacer? Punto. ¿Yo voy a pecar? No importa. Eso es pura rebeldía contra el Dios creador. ¿Ok? Y aún así vemos después que Dios, pudiendo matarlo, no lo hace. Bendita sea la gracia del Señor. Pero vamos a esto. Y este es el punto que quiero yo hablar esta mañana. Caín se levantó contra su hermano y ¿qué? Lo mató. Vamos al 9:10, que es el punto central. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Entonces, ¿cómo tú mientes al Dios que conoce todas las cosas? Descaradamente dice, no sé dónde está. Pero dice algo que nosotros como creyentes hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Bien importante esto. Cuando él dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso se iguala a mi hermano?
Bueno, cuando usted ve a estos hermanos en la India, usted ve a estos hermanos en África, usted responde igual. Si Dios te pregunta, ¿qué haces con tus hermanos? Y nosotros respondemos, ¿acaso ese es el problema mío? Esa es la actitud de Caín. Los problemas míos. Pero Dios le dijo, ¿qué has hecho? Yo lo sé todo. La voz de tu sangre o la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nosotros hemos llevado unos días que no son nuevos, ¿verdad? Pero obviamente hay unas temporadas más que otras que se da a través de la historia de nuestro país de violencia, que no es exclusivo de Puerto Rico, lo vemos en todo el mundo. La última fue que en una escuela superior llamado Jaime Collazo del Río en Morovi, encontró a un estudiante de 15 años que fue intervenido al llevar en plantero una arma de fuego marca Taurus calibre 9 milímetros. Probablemente algunos de aquí que tienen portación de armas saben qué es eso. Yo creo que más Fernando sabe eso. En su mochila. Es un niño de 15 años, una mochila con un 9 milímetros. Vemos la joven de 16 años apuñalada en Eurito, no solamente uno, sino 2, 3, 4, 5, dicen que hasta 8 ocasiones. Otro adolescente de 16 años, víctima de agresión en una escuela, la escuela Inés María Mendoza en el barrio Caimito Bajo en San Juan, donde un alumno resulta en golpe en el rostro, dientes frontales rotos, lesión en la rodilla y codo. La violencia no solamente se limita a una guerra de narcotraficantes que vemos muchas veces en la noticia, o la violencia intrafamiliar, sino lo estamos viendo con jóvenes a través del bullying, a través de las acciones, donde cada día se ha normalizado la violencia. Pero esto no solamente es exclusivo de Puerto Rico. Estados Unidos han registrado al menos desde el primer tiroteo en Columbine High School en 1999 hasta el tiempo presente, 428 tiroteos escolares. De esos, 440 muertos y 1.243 han resultado heridos. Pero Open Doors también nos dice a nosotros que también la violencia no solamente viene entre aquellos que viven en el día a día, sino que también aquellos por la fe serán perseguidos. Desde el 2023 hasta el presente, se estima que más de 5.000 cristianos han sido asesinados por su fe. Esto equivale a promedio de más de 12 muertes de creyentes diarios mientras estamos aquí ahora mismo, muriendo por la fe en Jesucristo. Y el único pecado, que no es pecado, ¿verdad? Pero la única, no sé, si llamarle fechoría para aquellos que persigan es que son cristianos. Desde 2009, esto es cristianos asesinados anualmente, ¿verdad? Si hacemos la suba, mucho más. Pero mira qué interesante. Desde el 2009 hasta el presente, ¿sabe usted que 62.000 cristianos nigerianos han sido muertos en el norte de África por musulmanes radicales? De hecho, recientemente, no sé si fue una noticia que yo publiqué en Facebook, hace como 2 semanas, asesinaron, tiene que ser una fosa común para enterrar a todos los hermanos cristianos porque no puede estar haciendo diferentes actos fúnebres por cada uno. Desde el 2023, 62.000 palestinos han muerto en Gaza. Holocausto nazi, 6 millones de judíos europeos. Hambruna de China, 15 a 45 millones. Stalin, 15 a 20 millones. Esto sigue y sigue. Desde el primer asesinato registrado en la historia, que Caín mata a Abel, hasta el tiempo presente, la violencia no ha cesado. El de que diga lo contrario, pues no es una noticia o vive en otro planeta. Pero claro, a nosotros nos afecta cuando vemos que ya a menor edad ya es normal. No lo vemos como ya la parte cotidiana, sino cuando vemos niños muriendo y niños matando a niños. ¿Qué tiene el Evangelio que decir sobre todo esto? ¿Y cómo iglesia podemos responder nosotros a todo lo que está aconteciendo? Que inició en Génesis capítulo 4 hasta el tiempo presente. Varias cosas. Desde la caída, el pecado entra al mundo y corrompe totalmente al ser humano. Pero no se conoce como la depravación total, que el mundo está lleno de incertidumbre, asesinatos, aborto, violencia, corrupción. Y hoy seguimos viviendo como la envidia, el resentimiento, la ira, asesinatos por venganza, jóvenes que mueren en las calles, como caen en el corazón humano sin Cristo, busca derramar sangre.
El problema radica en esto. Podemos hacer mejores personas, que lo que sí. Podemos desarrollar centros de ayuda, campañas contra el bullying. Todos sabemos las campañas, todos los después de años, 0 tiros al aire en los residenciales públicos. Claro, estas cosas no están mal. Y yo creo que podemos hacer más para invertir en la educación de nuestro país, en la seguridad de nuestro país, en la salud de nuestro país. Estoy firmemente, creo en esto, no solamente en Puerto Rico, sino también cada gobierno debería hacer más y no depender del gobierno, sino entidades, iglesias, centros de consejería, centros para rescatar a deambulantes de la calle, trabajar con el tráfico humano, involucrarnos en muchos proyectos. Y de hecho la iglesia cree eso. Pero el problema es que si nosotros queremos hacer algo sin identificar el problema real, simplemente vamos a hacer como cuando las carreteras de nuestro país, en vez de enfriarlas, le ponen como los parchos. Y cuando llueve es peor y los rotos se crean más grandes. Matt Chandler dice en su libro The Explicit Gospel, el Evangelio Explícito, un libro muy bueno que le invito a aquellos que les interese este tema. Y dice esto. Y de hecho tiene proyectos que lo hacen. ¿Verdad? Él dice, ¿de qué vale alimentar o llenar la barriga de un hambriento? ¿Verdad? El estómago de un hambriento y dejarlo muerto espiritualmente. La Cruz Roja Internacional hace eso. ¿Ok? Salvation Army hace esas cosas. Agencia. Tenemos miles de proyectos. Lo que hace diferente el Evangelio, que hace esas cosas, debería hacer esas cosas también, pero hay algo más que debería hacer. Y es identificar que el problema del pecado es el problema del corazón humano. El problema de la violencia, la normalización, de que hoy en día nos quejamos de las cosas que vemos en la calle, pero comienza desde el hogar, dicen algunos, las escuelas, la música. Existen múltiples factores que pueden llevarnos a esto. Y ahí están los aspectos por ahí. Es un problema sociológico, es un problema psicológico, es un problema del gobierno político, es un problema económico, y acusa, le apunta y señala, y siempre que hay un evento salen los expertos de las redes sociales opinando. Todo el mundo es experto del tema. Pero nadie entiende o ha comprendido que el problema es un problema del corazón. El hombre en su estado natural no puede dominar el pecado. Si no es una cosa, es otra. Probablemente no todo el mundo asesine. Aunque hay un efecto hay un efecto de la psicología, y yo sé que me han escuchado esto, de Philip Zimbardo. Él dice el efecto Lucifer. Y él dice que cualquier persona en condiciones difíciles es capaz de matar o de maltratar a otro. Eso fue un estudio en la Universidad de Stanford en California, donde en aquel tiempo, 1971, año que yo nací, no me pongo edad, Philip Zimbardo hizo un experimento. Claro, totalmente antiético, pero en aquel tiempo se permitía. Y colocó estudiantes, unos guardianes y otros prisioneros de embuste. Pero el punto fue que él dejó con una camarita y los guardianes se creían guardianes y los prisioneros, y comenzó el maltrato guardianes hacia prisioneros. Si no es que alguien interviene, Philip Zimbardo en su locura, que no sé por qué nunca perdió la licencia de psicólogo, hubiese seguido con esa locura. De hecho, en Netflix está el documental y una película que habla de eso. Y él lo que quiere hablar es que en todos los seres humanos hay un dark side. Hermano, ¿usted lucha con el pecado? ¿O es embuste? Todos luchamos con el pecado. En todos hay un dark side. El punto es, ¿cómo nosotros podemos hacer morir el viejo hombre, la vieja mujer, y resucitar en Cristo el nuevo hombre y la nueva mujer para la esperanza a un mundo que vive del palabra de Dios en una oscuridad oscuridad? Que no lo va a resolver la política, que no lo va a resolver la economía, que no lo va a resolver la sociología ni la política, y el cantante del momento. No es que estén mal estas cosas, son buenas, pero que no va a poder trabajar con la raíz. Y voy a este punto. Romanos 8:7-8 dice algo del hombre en su estado natural.
Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. O sea, no solamente no se sujetan a la ley establecida, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es el diagnóstico. El homicidio de Caín muestra el pecado que afecta a todos nosotros. Caín es una muestra del mundo caído. El pecado ha afectado todas las áreas del ser humano, su mente, su voluntad, sus emociones, su cuerpo. Todos los seres humanos heredan el pecado. Romanos 3, 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios. Así que esta idea que no se sostiene bíblicamente de que yo el día que me acerque a Dios, no hermano, Dios se acercó a ti. El hinduismo todavía, el islamismo y todos los ismos de religiones paganas buscan de alguna forma apaciguar la idea de Dios. Pero su Dios todavía no responde. El único Dios que bajó desde su trono, se encarnó, humillándose a sí mismo en forma de hombre y tomó nuestro lugar, es Cristo. Él no esperó a que nosotros llegáramos, Él bajó a buscarnos. Él bajó a buscar la oveja perdida. Que estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas de estas personas que conviven con nosotros, que trabajan con nosotros, que son vecinos nuestros, si no conocen el Evangelio, vivirán perdidos y muertos en sus delitos y pecados. ¿Eso es malo? No. Si tú me das un diagnóstico para salvarme la vida, dámelo, por más duro que sea. Porque mi condición es simplemente confirmación de que yo necesito del amor de Dios. El problema es que el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, y aquí está la respuesta, no lo digo yo, lo dice Juan, inspirado por Dios, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postero. A menos que yo lo atraiga hacia bien, no puede por su naturaleza. ¿Ven? Por eso es que muchos de nosotros, hermanos, no tiene que hacerlo con alguien que no conoce al Señor. Usted y yo antes, ¿cuántas veces no le hablaron de Dios? Y fue como la 15ª, usted decidió buscarlo. ¿O decidió? ¿O fue que Dios lo atrajo hacia él? El problema no es solamente externo. Armas, sistemas judiciales, sino interno. El corazón necesita ser regenerado por el Evangelio. Necesitamos corazones regenerados y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Significa que no hagamos más nada? No. Nuestro llamado es salir a las calles, salir a las comunidades. Dice la palabra que donde quiera que vayamos, llevemos el olor de su conocimiento. En nuestro trabajo, en nuestra comunidad, de alguna forma, sirviendo al prójimo, ayudando, levantando el caído, vendando a los quebrantados de corazón, nuestro llamado. Involucrarnos en proyectos misioneros. Visitando ancianos que han sido olvidados por todos, como decía Julián. Tocar los intocables. Ayudar. Pero si no les compartimos el Evangelio, Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde nace? ¿Externo o interno? Interno. De hecho, yo he visto eventos de personas que sufren de eventos traumáticos que ya pasaron hace 25 años atrás, que solamente falta que algo externo lo active, un trigger, un desencadenante, y activa esa experiencia del pasado. Pero es un problema interno, no es un problema externo. Lo externo solamente sacó lo que había escondido. Soy tu personas que tú dices, a veces están en posiciones que saca a la luz lo que hay en el corazón. Pues sí, el problema es externo o interno.
Pero hay una buena noticia. Diga conmigo, hay una buena noticia. Ezequiel 36, 26. Hay una promesa de parte de Dios. Y Ezequiel 36, 26 dice, yo, Dios, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón o de esta carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, si eso usted no es motivo de alegría, ¿quién lo podía hacer? ¿El hombre por sí solo? No. Dios pondría un corazón nuevo y quitaría el corazón de piedra, el corazón endurecido por el pecado, el corazón que ha normalizado la violencia y otras cosas más, y Él pondría su espíritu para hacer un corazón nuevo. Eso es un corazón regenerado, que yo mismo no puedo provocar por mí mismo. Necesito a alguien que intervenga. Pero nuestro orgullo siempre ha sido que nosotros queremos tener control de todas las cosas. El ser humano siempre quiere tener control de eso. Yo tengo esto aquí, no me dañes la estructura. Y ahí Dios dice, ok, tú quieres depender de ti mismo. Y un evento tiró al piso la estructura para que alces tus ojos a Él. La necesidad absoluta de la gracia irresistible para transformar el corazón. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, el hombre está esclavizado al pecado. No hay forma. Solo la intervención de la gracia de Dios puede transformar el corazón y darle capacidad de responder al Evangelio, a las buenas noticias de salvación, a las buenas nuevas. El ser humano, sin Dios, es como un árbol enfermo de raíz. Puede dar fruto, pero todos están dañados porque el problema está en su naturaleza. Es que el rostro de ella es así, esto y aquello. Buscamos así como que el hombre tiene respuesta. La respuesta está. El corazón. En una generación dominada por la violencia porque su corazón está alejado de Dios. Pero hay algo interesante que en la narrativa de Génesis 4, cuando Dios confronta a Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él responde, ¿acaso yo soy igual de hermano? De hecho, nosotros podremos tomar esa acción. Eso es problema de ahí, de aquel. Este sistema judicial no funciona. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para responder a esta verdad? Mire, yo trabajo con niños de 10 a 20, niños adolescentes, ¿verdad? 10 a 24 años con comportamiento suicida. Y yo quisiera que tú vieras los casos que llegan a nuestra clínica día a día. Nosotros pensamos, muchas veces vemos los suicidios consumados, pero usted no sabe la cantidad de jóvenes y niños, batallando con ideaciones suicidas, todos los días. Y tener que lidiar con ellos para que ellos entiendan que hay vida en Cristo. Porque cuando tú ves su casa, tú ves sus situaciones, es como, ¿para qué voy a vivir? ¿De qué sirve? La respuesta que da Dios en Génesis 4:10, la sangre de tu hermano clama por justicia. Y la sangre de nuestros jóvenes derramadas en las calles de nuestro país y del mundo claman por justicia. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de tu sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De hecho, los exégetas o los intérpretes de estos pasajes en la tradición original judaica establecen que no solamente la sangre de Abel, la sangre de tus hermanos, porque al matar a Abel, mataron su futura descendencia. Nunca nació hijo ni nieto de Abel. ¿Entiendes? Es decir, cuando matan a alguien que no tuvo descendencia, no solamente mató a la persona, asesinó toda la generación que venía por el linaje de esa persona. Así que no es la sangre de tu hermano, la sangre de tus hermanos. Tu posible sobrino cae. Tu posible... El clamor de Abel clama. La sangre derramada clama a Dios por justicia. Y Dios no tiene oídos sordos. Él está escuchando.
La sangre de Abel clama por justicia, anticipando la necesidad de una sangre que clame por redención. Abel muere como víctima en justicia y su sangre existe, o exige, mejor dicho, justicia de vida. Esto tipifica la necesidad de una justicia perfecta que el hombre no puede cumplir. Y puedo decir esto sin que nadie me se ofenda. Ante Dios. Y yo veía esta dinámica que es horrible y triste. Cuando esa joven la expresión del caso de esta muchacha bonito, cuando esa joven hizo una fue arrestada, la gente gritaba asesina, asesino. Tienen razón. Ellas fueron las que provocaron la muerte de Gabriela, que se llama, la niña de 16 años. Trágica muerte. Pero no sabían, algunos de ellos, que al condenarle a ella, ellos mismos están condenados. Porque si ellos no han conocido a Cristo, el mismo destino transitorio, porque eso es cárcel, pero hay un destino después de la vida, que es muerte eterna, está para ellos también. No sé si me hago entender. Romanos 3, 15 al 17 dice así: su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Hermanos, nuestros hogares necesitan el Evangelio. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros envejecientes necesitan el Evangelio. Nuestras escuelas necesitan el Evangelio. Nuestras comunidades necesitan el Evangelio. La respuesta a un mundo caído es el Evangelio. Dios es justo y santo y no puede ignorar el pecado. La justicia de Dios existe respuesta a esa violencia. El mundo exige justicia social, pero sin el Evangelio, esta justicia siempre quedará incompleta. Si fuera por la justicia de Dios, hermano, ¿sabes qué? Todos seremos condenados. Porque el justo juicio es que todo aquel que se rebela contra el Señor merece que la muerte. ¿Y sabe de qué acompaña la muerte? La ira de Dios. Pero ¿quién cargó con la ira que te correspondía a ti y a mí? Jesucristo. Bueno, no minimice su pecado porque usted no asesinó. Perdóname. Porque minimizamos. Yo no soy asesino, yo no soy ladrón. Pero si estás lejos de Dios, estás igual de condenado. Y hermano, yo sé que esto suena a palabras fuertes para un domingo tan precioso y bonito como hoy, con pajaritos volando y, ¿sabe? Y no quiero dañar el almuerzo a nadie. De hecho, si usted ya está en un tipo de Jonathan Edwards, usted posiblemente sale corriendo, no aguantaría ni 5 minutos, porque aquel predicaba con fuego. ¡Jacán! Y como al terminar la predicación, todo el mundo estaba arrepentido, arrodillado, porque decía que sus palabras quemaban el corazón de la gente. Y no era él, era el Espíritu Santo. ¿Está provocando eso hoy en día a nosotros? Hermano, nunca Dios exige justicia si Él no es la esperanza de ese justo juicio. Cristo se hizo justicia por nosotros. Buenas noticias. ¿Quieren escuchar? Pues ya estamos cansados de escuchar las malas noticias. Ya le di como más de 15, 20 minutos de malas noticias. 2 Corintios 5:22. Hermoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Yes. Aleluya. Hay respuesta para las generaciones de afuera. Hay respuesta para muchos. Y terminamos con esta última. Hemos hablado ya, ¿verdad? Aquellos que están siguiéndonos acá, del problema del corazón humano. La sangre clama justicia. Ahora queremos hablar de una sangre que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira qué hermoso Pablo lo pinta. La sangre de Abel no pasará por desapercibido. Pero esa sangre que clama por justicia, se hizo justicia en la cruz del Calvario. ¿Va entendiendo cómo va encadenando todo?
Hermosísimo, un cuadro hermoso, que terminó. Yo siempre digo que el cuadro es la metanarrativa de Dios. El hombre, el cuadro del jardín, precioso, armonía, paz. El cuadro del pecado, destrucción. El cuadro de Cristo, vuelve ¿a qué? Hace una nueva pintura. Parecía morboso ver un Cristo crucificado. Pero el tercer día se pintó un cuadro nuevo lleno de esperanza. En Cristo Dios satisface su justicia mediante la expiación sustitutiva. La sangre de Abel clama por venganza, la sangre de Cristo clama por perdón. Y estamos terminando, pero permíteme unos minutos. Romanos 3, 25, 26 lo presenta hermosamente. A quien Dios usó como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pesados. ¿Sabe por qué usted y yo no hemos muerto en el camino? Porque Él en su paciencia pasó por alto nuestros pecados pesados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifique es la fe de Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Como es en latín, Martín Lutero decía solo Christus, ¿verdad? Aplicación, para terminar. La única esperanza para un mundo violento es el Evangelio. Vuelvo a recargar lo que dije anteriormente. Está bien las buenas obras que haga. Mucha gente por las buenas obras se van a acercar a escuchar a Dios. De hecho, yo he participado en muchos proyectos. No sé cuántos ustedes se acuerdan de One World, de todos estos proyectos. Y hemos visto que por medio, mucha gente que no se acercaría a la iglesia por las buenas obras de... Inclusive, recuerdo en un hospital, fuimos un día y llevamos sopita. Eso para un enfermero, un médico, un paciente, es la gloria de Dios. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Digo, porque nos vimos movidos, aunque sean un ratito, proveerles a ustedes una necesidad, pero también el acompañamiento. Y ahí surge la pregunta, ¿y quiénes son ustedes que son diferentes a lo que hemos conocido? Hijos de Dios. Y hoy queremos presentarte el Evangelio. ¿Tú crees que sus corazones no se abren? Una me estaba regalando aguas en las luces. ¿Quién regala agua en las luces? No tengo chavo, no es regalado. Y cuando leían Jesús, fuente de agua de vida eterna que sacia toda sed. Y allí nos separaban. Ustedes son cristianos, ustedes son diferentes, porque la idea de muchos por ahí que cristiano es ¿sabes? Un irracional de esto, rajatabla. Y cuando venimos allí, por favor, pueden orar por mi hija que está en el médico. Y ahí mismo. Y ahí mismo le presentaron el plan de salvación. Las buenas obras son necesarias, pero tienen que ir acompañados del Evangelio. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Examinemos ahora. Ahora es que el punto de nosotros, no solamente los de afuera, sino nosotros acá en la iglesia, examinemos nuestro corazón. El mundo responde el mal con mal. El Evangelio nos llama a vencer el mal, el bien, mejor dicho, el mal con el bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. En un mundo que debería ser contracultura. No contracultura porque estamos allá señalando al pecador. Si él ya sabe que es pecador, eso no tiene ningún problema. El problema es cómo nos enfrentamos a esta realidad. Y la respuesta está en Romanos 12, 20, 21. Quiero dar esa respuesta. Porque mi oración en esta mañana es que nosotros sacamos de aquí practicando esto. Si tu enemigo, ¿quién? Tuviese hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Hacerlo pasar hambre? Es tu enemigo. Dale de comer. Si tuvieras sed, ¿qué haces? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hace falta un poco de locos radicales que presenten el Evangelio al mundo. No el Evangelio, usted me escucha muchas veces decir, hermano, hay una diferencia en un Evangelio distorsionado y el Evangelio bíblico. ¿Ok?
Cada vez que escucha a sus pastores en bíblico, que estoy diciendo, esto es el bíblico. Que nosotros mostremos con acciones que somos hijos de Dios. Que cuando ellos digan, pero si yo lo traté mal, ¿cómo me trata bien? Yo no daría en un vaso de agua ni porque. Y él me está dando ahí. Si yo lo insulté y me está tratando bien. Si yo lo mal de ustedes y ustedes me aman. No, si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, no puede hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo tiene el poder del Espíritu Santo. A mí una persona me dijo, y todo termino con esto, porque a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero hace muchos años atrás me decía, Michael, pero ¿cómo tú sirves a esa persona si yo sé que esa persona, porque yo no escuché, te ha pelado? Y yo digo, ¿por qué no traes amargura en tu corazón? O sea, porque, ¿cómo yo? Y yo digo, si Dios, pudiendo matarme literalmente, con justo juicio y no lo hizo, ¿quién soy yo para levantarme a aquel que habla contra la ley? Y sabes que he visto muchas personas venir al conocimiento de Cristo por yo hacer lo contrario. Porque, hermano, el ojo por ojo y diente por diente, esa es la ley. La gracia vence el mal con el bien. Conclusión. Desde Caín a Abel, la humanidad vive atrapada en violencia y muerte. La sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Cristo clama por perdón. Solo que el Evangelio transforma corazones, restaura familias y sana naciones. Póngase de pie.